Bueno, nos conocemos ya muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Porque o trabajamos juntos habitualmente o nos hemos encontrado en muchos de estos foros de debate sobre temas europeos. Y en ese sentido, el tema que me toca hoy es abordar la cuestión de la acción exterior en los trabajos de la conferencia, propuestas y debates. Me voy a decir que he tenido un cierto problema dotando de contenido a esta conferencia y les voy a contar un poco mi derrotero para que entiendan cuáles son los problemas, ¿no? La cuestión es que este programa se diseña pues cuando estamos en pleno comienzo de la conferencia desde mayo y pensamos que para el día de hoy pues íbamos a tener ya un cierto contenido de los trabajos. Pero el problema es que la conferencia ha comenzado formalmente, pero como ha explicado muy bien el profesor Aldecoa, todavía no ha entrado en los temas. Entonces, es que no puedo analizar nada sobre los trabajos de la conferencia sobre la acción exterior, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay algo que me gustaría llamar la atención, y es que si ustedes entran en la página web de la conferencia, y saben ustedes que la conferencia tiene 4 partes, ¿no? La primera es el plenario, ha habido 2 plenarios, pero todavía solamente el de inauguración y en el que cada uno de los actores ha planteado pues sus, podríamos decir, expectativas respecto a este proceso. Luego, la segunda es la plataforma multilingüe, donde se abren diálogos entre los ciudadanos y se pueden hacer pues, todo tipo de contribuciones. Y esto es un poco lo que tienen en pantalla. Aquí imagino que les resultará difícil leerlo. Pero sí les llamo la atención sobre que me gustaría que lo leyeran en casa o luego o en sus móviles detalladamente. Fíjense la descripción que da de la Unión Europea en el mundo. A mí me ha llamado mucho la atención. Dice, bueno, da la necesidad de tener una política global, pero luego, ¿qué hace la Unión Europea en este tema? La Unión Europea defiende el multilateralismo y un orden mundial basado en normas, busca un enfoque coordinado de la acción exterior, desde el comercio, patatín, patatón, colaboramos con nuestros países vecinos, hemos introducido una estrategia integral para nuestras relaciones con África, hemos hecho tal cual. Y luego se pueden ir pinchando cada una de las políticas. Yo creo, y aquí los politólogos, lo que he aprendido de los politólogos, es que damos mucha importancia a lo que se llama el poder de la pluma, ¿no? Porque en un debate público, el que formula los términos en los que se desarrolla el debate ya está en buena medida conduciendo el debate. Pero si os dais cuenta, esto lo que nos está dibujando es lo que quiere ser la Unión Europea en el mundo, lo que quiere ser la política exterior de la Unión Europea. Se apoya en los valores, la palabra intereses no aparece por ningún sitio, y desde luego, si entendemos que esta descripción de las políticas responde a la realidad de lo que hace la Unión Europea, creo que estamos muy equivocados. Y en ese sentido, me preocupa el que estemos fomentando el debate entre los ciudadanos desde parámetros que son ideales, no reales, ¿vale? Pero claro, uno puede preguntarse por qué. Y yo creo que la respuesta más fácil que se me ocurre, entre otras cosas, la pregunta que tengo, y la he hecho a algún colega mío y no me han sabido contestar, es ¿quién ha escrito esto? ¿Quién ha escrito esto? Es una clave, una cuestión importante, ¿no? Pero creo que por lo que hemos empezado por aquí es porque, si os dais cuenta, en la política exterior europea, los valores, y esto está formulado en términos de valores, de deseos, siempre han actuado como pegamento entre los Estados miembros. En cambio, cuando traemos los intereses en juego, ya empiezan las divisiones, porque cada Estado miembro, a partir de su geografía, de su historia, de sus relaciones con terceros, pues tienen una visión de la política exterior y de lo que debe ser la Unión como actor internacional, pues bastante diferente. Sin embargo, yo creo que para que la conferencia produzca resultados, hay que partir de la realidad, no de los que nos gustaría que fuera. Esta es una primera cuestión, ¿no?, sobre que me ha fascinado y me ha llamado la atención esta cuestión de la plataforma. Aún así, pueden ustedes seguir los distintos diálogos que se han abierto sobre la Unión Europea. Y esto me lleva un poco a cuestionar la utilidad de la plataforma. Verán que lo que fomenta son diálogos o conversaciones. Pero claro, de un nivel tan variado y que es difícil poder extraer conclusiones operativas. Es decir, es tan la variedad de perspectivas, la variedad de niveles, porque hay desde, diríamos, análisis muy superficiales a auténticos especialistas, muchos de nuestros colegas, haciendo análisis muy precisos, ¿no? Pero claro, la plataforma para mí es un totum revolutum difícil para extraer
conclusiones. Pero claro, si seguimos mirando qué es la conferencia, verán ustedes de la página web que la conferencia también son los eventos nacionales que se organicen para debatir la política exterior. Y en ese sentido, nosotros somos conferencia. Así que lo que me propongo en esta ponencia, y ya aquí sí rompo con mi introducción, ¿no?, es que intentemos trabajar en algunas reflexiones, algunas ideas que proponer para un proyecto de renovación de la política exterior de la Unión Europea. Y yo aquí, además, el siguiente camino que hice para intentar plantear esto es la cuestión de la viabilidad, que creo que es muy importante. Todos sabemos cómo está en este momento, el profesor Aldegual acaba de introducir, el clima de la conferencia. Yo creo que los que nos hemos dedicado a estudiar esto estamos muy decepcionados porque apenas tiene eco público, las instituciones parece que no tienen interés y los Estados miembros pues, están cada uno mirando para un lado. Cuando uno se pregunta por qué, podemos ver que el contexto pues, no es efectivamente favorable. Yo creo que por la razón fundamental de que sabemos que los Estados miembros en este momento no son proclives a grandes reformas y no son proclives a grandes reformas fundamentalmente porque estamos en medio de la crisis de la COVID, que ya es suficiente preocupación, porque no sabemos cuándo la vamos a superar ni cómo, y en cierta manera pues estamos en las cosas imprescindibles. Y luego ocurre otra cuestión, y es que en el ámbito europeo no podemos olvidar que estamos en este momento en un contexto de vacío de poder. Porque sabéis que todas las iniciativas políticas, y la conferencia es una iniciativa política, se apoyan sobre el liderazgo franco-alemán. Y claro, tenemos elecciones a las puertas, primero en Alemania, ahora en septiembre, luego en Francia, en abril. Y además con liderazgos que sabemos que en el caso alemán no se va a mantener y en el caso francés pues está la cuestión muy abierta, pero parece ser que tampoco, ¿no? Entonces también estamos mirando ahí por encima del hombro en quién puede estar al frente del tándem franco-alemán y que, por tanto, haga suya la tarea o no de hacer que la conferencia pues, tenga algún tipo de resultado. Pero claro, yo, por mucho que en este momento el contexto no sea favorable, sí creo que hay una demanda ciudadana muy, muy patente. Si ustedes miran cómo ha evolucionado la opinión pública europea en relación a la Unión Europea desde la pandemia, es verdaderamente sorprendente. Los ciudadanos europeos, yo creo que con todos, personalmente, ¿no? Quizá la pandemia lo que nos ha hecho conscientes es de nuestra fragilidad, de nuestras vulnerabilidades. Y nos estamos girando hacia esas instituciones que nos dan más confianza para ayudarnos a sortear estas limitaciones. Y en ese sentido, la Unión Europea ha resultado mucho mejor valorada que en las tendencias pasadas. Y creo que esto es algo que se puede apoyar y aprovechar, ¿no? Y por eso creo que nosotros, que somos conferencia, creo que de aquí deberíamos salir con propuestas, y ahora es lo siguiente, viables. Sé que la mayor parte de nosotros somos académicos. Los académicos estamos acostumbrados a pensar en el deber ser. Criticamos las instituciones políticas, las decisiones, desde lo que debería ser para ser eficaz, para alcanzar resultados, para cumplir, por ejemplo, con los parámetros del tratado, etcétera, etcétera. Pero creo que este ejercicio exige de nosotros un salto más allá, que nos centremos en lo que puede ser, en lo que es viable. Y en ese sentido, en lo que puede ser y es viable, tenemos unos Estados miembros que no quieren revisar los tratados, como poco, o que les tendremos que convencer de la necesidad y de la ganancia para revisar los tratados. Y además hay distintos estudios, pero por ejemplo, sabéis que el Parlamento Europeo desde en 2018 y 2019 celebra entre los líderes de los Estados miembros una serie de debates en que digan cómo ven el futuro de Europa. Acuden 22 de 27, el resto no están interesados. De los 22, solamente 9 se pronuncian sobre política exterior. Y de los 9, de lo más variopinto. Por ejemplo, Merkel pide un Consejo de Seguridad para la Unión Europea. Sánchez, la mayoría cualificada en política exterior. Y ahí podemos ir haciendo una especie de totum revolutum de propuestas, pero no tenemos una, podríamos decir, línea que nos señale un punto de entendimiento, ¿no? Y con estos mimbres de las resistencias de los Estados miembros, tenemos que ver qué podemos proponer. Por tanto, en nuestras propuestas, el estado actual de los tratados tiene que ser un límite.
Y desde ese punto de vista, lo que sí creo que es fundamental, y viendo cómo ha funcionado la profundización en la integración europea, es que veamos cuándo hemos conseguido avanzar, con o sin reformas de los tratados. Porque, cuidado, desde la gran crisis de constitucionalización de la Unión Europea, el no a la Constitución Europea, hemos tenido 2 profundizaciones de alcance constitucional sin tocar los tratados. La gobernanza económica después de la crisis del euro y ahora el Plan Próxima Generación Unión Europea, que es una federalización sin precedentes. Es decir, se pueden hacer cosas si hay voluntad política sin tocar el tratado. No es lo más aconsejable y deseable, desde luego que no. No da seguridad jurídica, desde luego que no, pero se puede hacer. Entonces, lo que creo que deberíamos pensar es por qué son las claves que han funcionado siempre para profundizar la Unión Europea un proyecto político movilizador, que se apoye en una razón, que sea claramente visible y explicable a los ciudadanos. Y ahora voy a decir por qué es importante de esto trasladarlo al lenguaje que entienden los ciudadanos. Una razón que dé, podríamos decir, respuesta a una necesidad, a una estructura de crisis. Debemos formular una ganancia que los Estados miembros sean capaces de ver y unos objetivos o áreas de acción, de actuación, además de una metodología. Yo explico por qué todos estos elementos, que es lo que voy a desarrollar a continuación. Porque está claro que en la integración europea siempre se han dado una serie de parámetros para una gran profundización. La primera es una estructura de crisis. La soberanía nacional es el área de confort de los Estados. Para que les hagamos salir de su área de confort, tienen que estar en una situación en que no sean capaces de rendir resultados, en una situación no sean capaces de formular políticas eficaces. Yo creo que en este momento, en la acción exterior, tenemos esa situación de crisis. Lo que pasa es que como no es como la COVID o como la crisis financiera, es decir, no es una crisis aguda, sino que es una crisis crónica, y ahora voy a explicarlo, no es tan visible, ¿no? ¿Cuál es esa crisis? La pérdida radical de presencia y de poder de la Unión Europea en el mundo. Y cuidado, esta pérdida de presencia y poder de la Unión Europea en el mundo se debe a lo que podríamos llamar la tiranía de los números, a que los europeos somos cada vez más irrelevantes en términos demográficos, en términos económicos, en términos comerciales, en términos de poder normativo o poder moral. Y esto solamente se puede contrarrestar si nos unimos juntos. Este es el proyecto. Y hay que decir que es un proyecto que las personas de a pie lo tienen clarísimo. A mí hay una pregunta, y aquí hay algún alumno que se va a acordar, que me encanta hacer el primer día que llego a clase, que es ¿por qué existe la Unión Europea? Y todos los estudiantes responden lo mismo: para formar masa crítica y poder defendernos en la globalización, porque España es demasiado pequeño. Eso que entiende el ciudadano de a pie, tenemos que trasladarlo en clave de proyecto político. Este es el siguiente paso. Tenemos la crisis. El segundo elemento que hace siempre que salga adelante un proyecto de integración es la percepción clara de una ganancia para los Estados miembros. Que tengan claro, delante de los ojos, un beneficio tangible de esa puesta en común de soberanía. Por tanto, necesitamos proyecto e idea vendible. Y finalmente, el liderazgo. Liderazgo que en este momento no tenemos. Liderazgo franco-alemán es clave, que arrastra al resto de los Estados miembros, pero también un liderazgo interinstitucional con el resto de las instituciones y un liderazgo con la ciudadanía. Y yo lo que propongo es que, como el liderazgo franco-alemán se volverá a rellenar, tardará, pero se volverá a rellenar, lo que podemos hacer es, mientras, intentar a través de la conferencia conseguir la legitimación y el empuje de la ciudadanía a este proyecto de conseguir una Europa eficaz en política exterior. Y ahora voy con mis reflexiones en torno al proyecto. Pienso que tenemos que pensar un proyecto desde una perspectiva holística, es decir, que afecte tanto al actor, la política, como sus herramientas, sus estrategias o objetivos transversales, y luego ya las cuestiones que son las que estamos acostumbrados a manejar, que son, podríamos decir, las de gobernanza de la política exterior y de seguridad común. Y he estado dándole vueltas a cómo llamar a este proyecto. Pensad qué es lo que tuvimos en el pasado, y esto se planteó así siempre en el pasado. Tuvimos el mercado interior con el Libro Blanco del Mercado Interior, la Unión Económica y Monetaria con el informe de Locke, la Europa a los ciudadanos con el informe de Donino. Siempre se han presentado en clave de proyecto político holístico para conseguir algo
que era una ganancia para los Estados. La idea es que lo planteemos en los mismos términos. Y a la hora de encontrar el proyecto, y aquí necesito de su ayuda después en el debate, estoy peleándome entre 3 palabras concretas. Y la cuestión es que no soy capaz de decidirme por ninguna, porque las 3 tienen elementos positivos. Una es una Europa soberana. Lo tomo de Macron. Van a ver que mi propuesta es un collage, cojo propuestas de aquí, de allá, de unos y de otros. La otra es una Europa autónoma. Y la tercera sería una Europa geopolítica. ¿Y por qué? ¿Qué me gusta de cada una de ellas? La Europa soberana. La Europa soberana significa el que pensemos que como la Unión Europea es la única capaz de garantizar en este momento la seguridad, el bienestar y, vamos a decirlo con claridad, nuestro modelo democrático, debemos, por tanto, dotarlo de todas las herramientas que necesita este fin. Pero claro, ¿por qué? ¿Para qué? Necesitamos una Europa autónoma. Y aquí voy a la palabra autonomía. Fijaos que no he puesto el adjetivo estratégica. Creo que la autonomía debe ser, por eso estoy en la duda de si meterlo en la definición del proyecto, el objetivo transversal de la Unión Europea, que debe llenar, dar sentido, contenido a toda su acción política. Tomemos la palabra autonomía. ¿Qué significa autonomía? Conforme a mis propias reglas. Pensemos cómo son las reglas en la Unión Europea. Es la regla democrática. Lo que tenemos es un sistema en que por 2 vías distintas, indirecto a través del Consejo Europeo, directo a través del Parlamento Europeo, son la mayoría de ciudadanos en los que cada momento dicen cómo quieren vivir. Y cuidado, es importantísimo en este momento que reflexionemos en cómo está el debate democracia-autocracia en la escena internacional y en cómo cada vez nos estamos viendo más amenazados, más relegados a una esquina, porque ya no son discursos que estén de moda en el entorno internacional. E incluso, pues sabemos que hay estrategias por parte de terceros estados para acabar con la, podríamos decir, salud democrática de los Estados miembros europeos. Luego, en este momento, autonomía, que es igual a Europa democracia, es una cuestión de supervivencia. Es decir, si queremos seguir viviendo como queremos, como dicten nuestras urnas, tendremos que fortalecer a la Unión Europea en el mundo. La tercera palabra, la Europa geopolítica. La Europa geopolítica lo tomó de esta orientación de acción política de von der Leyen en su comisión. La idea de valorar todas y cada una de las decisiones internas de la Unión, teniendo en cuenta sus efectos para el actor internacional Unión Europea. Y es una consecuencia de lo anterior. Si os dais cuenta, soberana, autónoma y geopolítica van ligadas. La autónoma podrá ser autónoma si es soberana, si tiene muchas competencias, si tiene poder, si tiene la capacidad de formular una política propia. Y en ese sentido estoy recordando que de la ponencia que tuvimos en el seminario sobre la diplomacia ecológica o diplomacia verde, Teresa defendía con mucha fuerza que la principal fortaleza era que la Unión Europea tenía una política muy sólida en el interior. Por tanto, yo creo que este es un ejemplo claro para ver que la Europa soberana nos permitirá ser autónomos y nos permitirá ser geopolíticos. Las 3 dimensiones. Así que tengo las dudas, pero claro, un proyecto con 3 palabras creo que es difícilmente vendible. Así que este es mi proyecto, fortalecer a la Unión Europea, porque solo una Unión Europea potente en la globalización permitirá que los europeos sigamos viviendo como queremos vivir. Y en ese sentido, y también me estoy yendo un poco por las ramas, sí me gustaría recomendaros la última lectura que he hecho, que es un librillo un tanto particular. Unrestricted Warfare, es decir, la forma de guerra irrestricta. Que sepan ustedes que es el manual de relaciones internacionales del Ejército Popular Chino. Es decir, la visión de los chinos de las relaciones internacionales. Y verán ustedes cómo nosotros estamos en este momento equivocadísimos en cómo los vemos. Ellos ven todas las herramientas políticas como herramientas de guerra, porque saben que en este momento el objetivo de la guerra no es matar, es controlar. Y que además no hay guerra mejor ganada que aquella en la cual el enemigo no sabe que está en guerra. Me he ido por las ramas, pero creo que necesitamos vernos en los otros para ver si nuestra política está siendo la adecuada o no.
La estructura de necesidad creo que antes la he expuesto y aquí no me voy a detallar porque creo que hay cuestiones que son más interesantes, pero creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos en la cabeza, ¿no?, como el siglo XXI ha sido un siglo de declive de las capacidades políticas de la Unión Europea. Y de declive no solamente por su incapacidad de formular política exterior, sino sobre todo por su pérdida de capacidades, podríamos decir, objetivas, económicas, políticas en la escena internacional, pero también de una cierta pérdida de atractivo como modelo. Y en ese sentido, recordar que nuestras crisis son también un problema para la credibilidad del actor internacional, porque pierde influencia en el entorno internacional. El siguiente elemento del proyecto es la ganancia o promesa. ¿Qué podemos prometer a los ciudadanos? Pues que la Europa soberana, geopolítica y autónoma permitirá que sigamos viviendo como queramos vivir las distintas generaciones de europeos. Y en ese sentido considero que hacer de la Unión Europea un actor internacional potente debe ser el tercer pacto social, diría acumulativo, de la integración europea. Si ustedes se dan cuenta, la integración europea ha versado hasta el día de hoy sobre 2 pactos sociales. El primero fue la paz entre europeos. El segundo fue el bienestar con el mercado común primero, luego el mercado interior, la Unión Económica y Monetaria. Y como ven, son pactos que se van renovando. En este momento, Next Generation va dirigido a garantizar ese segundo pacto social. Y creo que necesitamos en este momento el tercer pacto social, que es esta Europa soberana, autónoma, geopolítica. Y me río porque sé que no es nada marketingiano, pero tengo que encontrar algo que me permita recoger esa triple dimensión, ¿no? Y en este momento este tercer pacto social es instrumental para mantener los 2 anteriores, para garantizar la paz y para garantizar el bienestar, porque todos sabemos cómo las presiones de la globalización pues también ponen corsés y limitaciones a la eficacia de nuestras promesas políticas. Y en ese sentido, la promesa que encierra este pacto social es que tenemos que trabajar por los valores e intereses europeos para garantizar la seguridad, el bienestar, pero también una globalización gobernable y mejores condiciones para todos los estados del planeta. Y cuidado, aquí tenemos la presión, como decíamos, de otros, con otros modelos de cooperación internacional, como son, por ejemplo, los chinos. Y vamos a la cuarta dimensión. ¿Qué objetivos o piezas, y esto está otra vez diseñado así muy esquemáticamente, necesitamos para este proyecto? El primero, yo creo que el primero es trabajar en la polity, en el actor político. Y en ese sentido, para tener una Europa fuerte en el mundo y autónoma, necesitamos una Europa soberana. ¿Y qué necesitamos? Y en ese sentido, quizá este proyecto podría ser un proyecto que articule todos los trabajos de la conferencia. Porque van a ver por qué. Porque lo primero que necesitamos es una Europa más democrática, mejor gobernada democráticamente. No voy a entrar en las propuestas, ya lo he trabajado en otro sitio, lo discutimos después. Pero también un actor más cohesionado, que proteja y mejore sus modelos democráticos internos. Políticas europeas eficaces, una Europa que rinda resultados, que sea un actor fiable, una política fiable. Y aquí la COFOE también tiene un papel clave. Y en ese sentido, el hacer que Next Generation sea un triunfo va a ser clave. Y no solamente por esa Europa que es capaz de alcanzar sus objetivos, y no solamente porque nos posicionará económicamente en unos números que en este momento no tenemos en la escena internacional, sino por el carácter simbólico que tiene. Piensen que el Next Generation ha sido el único avance de cooperación internacional durante la COVID en un entorno que ha brillado por la falta de cooperación internacional. Entonces, si demostramos al mundo que cooperando podemos ser más fuertes, creo que es algo verdaderamente importante. Y el actor también potente necesita tomarse muy, muy en serio la conexión y socialización con sus ciudadanos. Mientras no se explique la Unión Europea, se debata, se lleve a las calles y se demuestre día a día su necesidad, los europeos no van a poder respaldar este gran proyecto. Y es también clave para el actor político. La segunda dimensión tiene que ver con la policy. Y propongo ese objetivo que os decía antes, pensar como objetivo de policy transversal la autonomía. Y autonomía sin adjetivos.
Y esa autonomía es lo que va a permitir que podamos formular nuestras políticas desde nuestros valores, nuestros intereses y nuestra visión del mundo. Esto para mí tiene que afectar a todas las áreas de acción, europeas y nacionales. Y en ese sentido, creo que construir la autonomía estratégica va a evitar que la propia Unión Europea sea un terreno de lucha o de pugna de actores geopolíticos. Y también nos va a fortalecer multilateralmente, porque en la medida en que tengamos una política sólida, seamos un actor confiable, podremos ser un líder internacional. Y porque nos hará además menos vulnerables a las amenazas externas. Cuidado con la cuestión de la autonomía, que en este momento está formulada solamente en términos de autonomía estratégica, porque el fogonazo, podríamos decir, de la elección de Biden nos puede hacer perderlo de vista y, sin embargo, yo sigo considerando que es fundamental en todos los aspectos para mantener esta capacidad de actuación propia desde los valores e intereses. Y también pienso que solamente una Europa capaz y autónoma tiene valor para Estados Unidos. Una Europa débil, un vasallo, que no tiene la capacidad de aportar nada, creo que no sirve de nada a los Estados Unidos. Autonomía transversal en la protección de inversiones en infraestructuras críticas. Por ejemplo, me preocupa enormemente que como consecuencia de la gran crisis económica hayamos puesto muchos sectores estratégicos en manos de inversores chinos. Pongamos, por ejemplo, el sector eléctrico portugués, que está en manos de los chinos. Los puertos del Mediterráneo Oriental en manos de los chinos. Esto es una vulnerabilidad muy importante. Autonomía tecnológica, y aquí especialmente digital, y me apoyaría en que, si se dan cuenta, es uno de los grandes proyectos de la Comisión, ¿no? La soberanía digital. Vamos tarde, pero aunque sea tarde, hay que ir. Autonomía política y normativa, y en la autonomía política luego vamos a venir a volver sobre esta cuestión, pero es fundamental cambiar los modos de decisión en política exterior, porque la unanimidad es la principal brecha, el principal caballo de Troya en la autonomía política de la Unión. Autonomía en los suministros críticos, especialmente los medicamentos, autonomía energética, autonomía económica y financiera, autonomía en los foros multilaterales. Tercer elemento. El tercer elemento voy a pasar muy rápido porque luego voy a abordarlo con el cuarto. Hacer un buen uso, un uso coherente de todos los instrumentos y herramientas de política exterior, sean nacionales o europeos. Creo que todos los que nos dedicamos al análisis de políticas exteriores sabemos que el principal problema es la incoherencia de políticas. Y por mucho que tenemos una gran estrategia, unos grandes principios, luego a la hora de la verdad, cada una persigue intereses sectoriales y van a su aire. No vamos a poder ser autónomos y confiables si no nos ponemos en serio a trabajar en la coherencia de políticas. La coherencia de políticas podríamos denominar horizontal, es decir, entre las competencias que tiene la Unión Europea. Se puede trabajar si nos tomamos en serio y aplicamos con mayor rigor el método de la Europa geopolítica que ha puesto en marcha von der Leyen. Ya saben ustedes que es un consejo especial de los expertos de política exterior de cada departamento que se reúne semanalmente y hace una valoración de la dimensión exterior de cada medida política que va a ir a la mesa del Colegio de Comisarios. Bueno, pues esto debería hacerse con la otra dimensión, no solamente efectos exteriores, sino garantizar coherencia de políticas. Y coherencia de políticas aplicando esa gran visión estratégica de conseguir la autonomía. Lógicamente, luego se tendría que coordinar y ejecutar a través del Servicio Europeo de Acción Exterior y utilizar, y aquí por eso me remito a la gobernanza que vamos a hablar ahora, también el Servicio Europeo de Acción Exterior como foro coordinador para trasladar esa cuestión de la coherencia, y sé que este es el punto más débil y más resbaladizo, porque es el más delicado, a los Estados miembros. Y nos vamos a lo que todos estamos esperando, la gobernanza. Sí, gobernanza. Sé que es el palabra que nos sirve para esconder todos los elementos de gestión que no son exactamente democráticos. Me gustaría poder hablar de gobierno de la política exterior, pero el desafío que he asumido aquí es no tocar los tratados. Entonces, no tocando los tratados no podemos dar un protagonismo real con efecto al Parlamento Europeo. Tenemos que trabajar con lo que queremos, con lo que tenemos. Por tanto, gobernanza no me gusta, pero vamos a intentar mejorarlo por lo menos para conseguir la eficacia.
Aquí, si se dan cuenta, hasta este momento, el concepto que he seguido de acción exterior es el más amplio, el que el profesor Aldecoa llama la política exterior común, es decir, el que afecta a toda acción europea con dimensión exterior. Ahora aquí ya me voy a la PESC, porque desde la PESC se formula la estrategia de la acción exterior, la política exterior y de seguridad común. Y claro, aquí ya sabemos que los dos puntos débiles de la PESC son su carácter intergubernamental, es decir, es un foro de coordinación de políticas, pero no vincula jurídicamente a los Estados miembros, y la unanimidad como modo de decisión, que es consecuencia de esa intergubernamentalización. Como el juego que he planteado es trabajar con los tratados, voy a no permitirme la tentación fácil de decir hay que comunitarizar la PESC, cesiones de competencias. La comunitarización es posiblemente que llegue en un momento dado, cuando convenzcamos a los Estados que no tienen nada que hacer caminando por separado. Pero en este momento los mimbres de la realidad, las visiones tan diferentes de los Estados miembros de la política exterior de la Unión Europea, con hasta 4 o 5 grupos diferentes de Estados, no nos permiten avanzar en ese sentido. Y sin embargo, sí hay una cosa que podríamos considerar. A mí, José María Gil Robles me enseñó una cosa que no está en ningún manual de derecho comunitario. Y es que no hay una oposición entre el método comunitario y el método intergubernamental, sino lo que es un continuum político. En la Unión Europea, primero los Estados suelen cooperar intergubernamentalmente. Y cuando empiezan a alcanzar confianza entre ellos y empiezan a ver las virtudes de actuar juntos, empiezan a ceder competencias. Y si se dan cuenta, esto ha ocurrido en muchos de los ámbitos europeos, en que no ha habido una cesión de competencias en el primer tratado, diríamos, pasando de 0 a 10 en un segundo, ¿no? Por ejemplo, es lo que ocurrió en la Unión Económica y Monetaria, desde aquel primer informe de Avignon de 1970, ¿no? O lo que ocurrió en el espacio de libertad, seguridad y justicia, desde la primera cooperación fuera de los tratados en el Grupo de Trevi, luego el pilar intergubernamental de Maastricht. Ha habido un continuum, poco a poco. Por tanto, siguiendo esta inspiración de Gil Robles, en lo relativo a la intergubernamentalidad, propongo que intentemos rompernos la cabeza en cómo podemos encontrar elementos de comunitarización que introducir en la PESC, por los intersticios que tiene el tratado, pasarelas o acuerdos informales o acuerdos ad hoc, que permitan, por una parte, conseguir el compromiso de los Estados miembros en alinear sus políticas nacionales a la política común, pero también romper ese techo de cristal tremendo que es la unanimidad. Y es que aquí tenemos claro los problemas de la unanimidad. La primera es que es la principal amenaza a la autonomía política de la Unión Europea. Creo que todos hemos hecho suficiente investigación sobre la cuestión de los caballos de Troya y además lo vemos cada día. Cómo la unanimidad permite que terceros estados hegemones determinen como objetivo elegir 1 o 2 socios especiales dentro del Consejo Europeo para impedir que haya política contundente hacia ellos. Y además lo dicen pública y abiertamente. Por ejemplo, Rusia con Hungría, ¿no? Entonces vemos que la unanimidad es en este momento un talón de Aquiles, tanto para la Unión como para los propios Estados miembros de la Unión. Pero es que además la unanimidad sabemos también el otro problema que tiene. El otro problema es que nos lleva a esas larguísimas negociaciones que impiden que la Unión Europea sea verdaderamente proactiva, que en un momento dado pueda tomar una decisión y actuar ante un acontecimiento o una emergencia. Y nos lleva además, este es el tercer problema, a políticas que por dar satisfacción a todos terminan siendo ambiguas, terminan llevando a un muddling through que dicen los ingleses, ¿no? Seguir ahí de cualquier manera sorteando obstáculos, pero sin tener una verdadera dirección estratégica ni una verdadera lectura de cuáles son los intereses de la Unión. Y en ese sentido, yo me reí hace 3 días, no sé si lo habéis leído, las críticas del ministro de Exteriores chino a la política de la Unión Europea hacia China, en que a la vez decimos que China es un socio, un competidor y un rival. Y dice, bueno, ¿con qué me quedo, no? Pues esa es la cuestión. Aquí se ve con toda claridad. Este es el resultado de una transacción con las 3
grupos de Estados miembros que quieren 3 tipos de políticas hacia China. Pero claro, la Unión Europea puede actuar así contra China, cuando China, en cambio, nos tiene perfectamente identificados y sabe que va a utilizar todas las herramientas de política económica, social, de seguridad, de inversiones para controlarnos. Mirad la asimetría a la que nos lleva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar resolver estas 2 talones de Aquiles? ¿Con qué vías intermedias podemos encontrar? Pues yo propondría que, y es un primer pensamiento así muy esbozado y sé que muy todavía endeble, que exploremos las vías de las cooperaciones reforzadas para intentar introducir un cierto grado de comunitarización en la política exterior. Si sabemos que uno de los principales problemas para tener una política exterior es que no todos los Estados miembros tienen la misma visión o el mismo interés, y esto podría funcionar, por ejemplo, hacia regiones concretas o hacia problemas multilaterales concretos, utilicemos una política que esté liderada por una coalición de voluntarios, podemos llamarlo así, por algunos que tengan la misma visión, los mismos intereses y las mismas razones para actuar en ese ámbito. Y cuidado, no estoy siendo en este momento una ilusa que va saltando de nube en nube, porque esto de las cooperaciones reforzadas en política exterior es más frecuente de lo que parece. Seguro que estáis pensando en las operaciones de gestión de crisis, sí, pero en diplomacia también. Recordad el formato de Normandía, el cuarteto de Minsk en las negociaciones con Ucrania, el grupo que lleva las negociaciones con Irán para intentar mantener vivo el acuerdo de no proliferación. Fijaos cómo en muchas ocasiones cooperamos, bueno, el formato 5+5, hay muchas fórmulas, pero la cuestión es que es siempre fuera de los tratados, desde un punto de vista completamente informal. Y además, normalmente, los estados que apoyan eligen a algunos de los más poderosos para hacerles el encargo. Bueno, propongo que esto lo llevemos dentro de la Unión, que planteemos cooperaciones reforzadas en áreas entre grupitos o clubes de estados y aplicando además nuestras reglas de las cooperaciones reforzadas, que serían: decidimos por mayoría cualificada, pero para que nadie se asuste, con freno de emergencia, es decir, debate para intentar dar respuesta a las preocupaciones legítimas de todos. El siguiente compromiso de todos los que participen de respetar, es decir, podríamos decir, vinculatoriedad jurídica con esa decisión. Sobre el compromiso político, pero el compromiso de respetar, el compromiso de cumplir. Y en tercer lugar, pedir a los que se queden fuera el respeto absoluto. Será política de la Unión. Se podrán utilizar recursos de la Unión. Los de la coalición de voluntarios podrían poner también recursos políticos, administrativos, humanos, económicos para reforzar esa política. Y a los de fuera se les pide lealtad. Es decir, que no actúen en contra para minar esa política exterior de la Unión Europea. Y como digo, esto se ha hecho. Lo que hace falta es llevarlo al tratado y hacer que funcione. Y para poder sacar esto adelante, hace falta un cierto liderazgo institucional. Y aquí me voy a apoyar en una propuesta que me ha parecido magnífica del Instituto Delors, que es utilizar el método Barnier en la gobernanza de la política exterior. El método Barnier es el que ha funcionado en las negociaciones con el Reino Unido. Y piensen además que las negociaciones con el Reino Unido, especialmente en esta segunda fase, la comisión, el grupito, la task force de la comisión liderada por Barnier, ha negociado no solamente por las competencias comunitarias, también por las competencias nacionales. ¿Y cuál ha sido la virtud de este funcionamiento? El que Barnier ha formado una pequeña task force muy especializada con la misión de estar en una consulta continua con los Estados miembros y con las instituciones, y haciendo también una utilización muy inteligente del principio de transparencia para conseguir la legitimación popular de cada una de las posiciones de negociación de la Unión Europea. Esta task force, día a día, lo que vendía a cada Estado miembro era la ganancia de la acción común. Protejamos el mercado interior, protegemos la Unión de la dilución que pretenden los británicos, y ha conseguido en el día a día una adhesión de todos los Estados miembros que ninguno de ellos ha negociado por fuera
respecto al Reino Unido. Si se dan cuenta, es un trabajo, podríamos decir, una especie de delegación continua de competencias, que se basa sobre la confianza y sobre la capacidad de esa pequeña task force que se tendría que organizar para cada uno de estos grandes temas políticos de la Unión, de tener a todos a bordo, es decir, de tener las preocupaciones de todos los Estados miembros y de las instituciones, repito, a bordo. Y claro, este foro, esta fórmula Barnier sería, como les decía antes, fundamental para esa lógica de coordinar, de hacer más coherentes todas las herramientas de política exterior. Y luego se me ocurre otra cosa. En esto también de coordinar y hacer coherentes todas las políticas, fíjense que otra herramienta de gobernanza que ha ofrecido la pandemia son los Team Europe, que Victoria se los ha estudiado muy bien, que consiste en torno a un proyecto concreto, aglutinar a los funcionarios europeos y los funcionarios nacionales con los recursos europeos y los recursos nacionales para ejecutar esa política. Es que el Team Europe sería, y otra vez la lógica organizativa sería en el Servicio Europeo de Acción Exterior, la herramienta de implementación de políticas clave para apoyar el método Barnier. Método Barnier para planificar, para negociar, Team Europe para ejecutar. Y Team Europe para ejecutar desde el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas, pero desde los ministerios nacionales en los Estados miembros. Bueno, sé que esto es un lío y un marasmo, pero sí creo que tendríamos que tener la estrategia política de intentar llamar la atención a través de la Conferencia de la Ciudadanía sobre que hoy día es vital, y repito, vital, que la Unión Europea se tome en serio lo de ser un actor internacional, para que podamos seguir viviendo como queremos vivir, de acuerdo con nuestros valores. Antes oía que muchos os habíais presentado como con interés en derechos humanos, especialistas en derechos humanos. Es que si los chinos ganan la partida, olvidaos de la noción de derechos humanos, simplemente porque ellos no tienen la noción de la dignidad humana, ¿no? Es que nos vamos a otro mundo. Así que, en este momento, trabajar en fortalecer al actor internacional Unión Europea es la clave para evitar el abismo. Y el abismo es dejar de vivir como europeos. Gracias. Muchas gracias, Mercedes, por esta presentación tan interesante. Ahora tenemos apenas 15-20 minutos para hacer algunas preguntas y quizás para facilitarlo podríamos activar los dos micrófonos estos, perdón, para que podamos estar ahí sentados. O quizás le activamos a Mercedes y yo aquí puedo gobernar un poco las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos una, el profesor Aldecoa. La segunda pregunta, perdón. Hola, Noé, buenas. Primero teníamos el profesor Aldecoa y después tú. Y tercera Maniquis. Muy bien. Ok. Bueno, pues tu nombre, perdona. Soy Eduardo García Cancela, soy doctorando de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y también profesor de Nebrija. Bueno, en primer lugar, Mercedes, agradecerte la ponencia, ha sido realmente estimulante, como siempre, y creo que una manera magnífica para abrir este curso. Tengo un poco la responsabilidad de recontar un poco lo que has comentado durante tu ponencia brevemente, sobre todo para dar paso al debate, y yo creo que has comentado asuntos totalmente relevantes para lo que vamos a hablar hoy, comenzando por la propia conferencia, ¿no? Has hablado de la plataforma, de cómo te preocupaba que en el contenido de cómo se describe la Unión Europea como actor global se habla de lo que debe ser y no de lo que es, y qué tenemos que hacer en nosotros propuestas para ver qué se puede ser, ¿no? Ese es un enfoque importante de cómo debemos ser en ese sentido, hacer propuestas que se puedan llevar a cabo. Y luego has comentado cuestiones muy relevantes como los problemas de la propia política exterior actual. Has hablado de una crisis endémica en el sentido de la pérdida del papel de la Unión Europea en el mundo. Ante esa cuestión yo te quería hacer también un comentario. Hemos visto como el Team Europe con toda la pandemia quizás ha sido un impasse en esa pérdida de papel en el mundo de la Unión Europea. Con el tema del COVID hemos visto un refuerzo importante del papel de la Unión Europea en el mundo, y quería saber cómo evalúas también este breve impasse y cómo podríamos continuar con él
en el futuro, quizá utilizando la conferencia para, de alguna manera, constitucionalizar este nuevo avance y esta importancia del papel de la Unión Europea en el mundo con el tema de las vacunas, del Team Europe y la respuesta global al coronavirus, si crees que ha sido tal, claro, sobre todo. Luego también has hablado de un problema de liderazgo que tiene dos vertientes, uno en los Estados miembros con este vacío de poder del eje franco-alemán, en el que también me gustaría reflexionar si crees que es tal vacío de poder, porque en otras ocasiones hemos visto, sobre todo lo vemos muy claro en Estados Unidos con las segundas legislaturas, en los que los actores políticos que ya están finalizando su papel, pues de alguna manera intentan avanzar porque saben que abandonan el papel, ¿no? Entonces, también quizá el papel de Macron para fortalecer la conferencia, si aunque puede ser que la perspectiva de Macron perdiendo el poder en Francia llegue al lugar, ¿crees que realmente hay un vacío de poder o que va a intentar, pues de alguna manera, avanzar en la conferencia lo máximo posible antes de abandonar el poder? Lo mismo con el caso de Merkel y, sobre todo, viendo el papel de Merkel en el plan de recuperación, que ha sido fundamental, aunque ya estaba de salida y sabíamos que estaba de salida. Y bueno, luego creo que es muy interesante también comentar, antes de acabar, la definición que has querido comentar con los tres conceptos para definir a la Unión Europea como actor global. Creo que los dos primeros son importantísimos, soberana y autónoma, pero sin duda creo que el tercero es fundamental, que es el de geopolítica. Yo creo que, no sé, es un comentario propio, a mí me gusta más el concepto global, sobre todo de una Unión Europea más global. No sé si te parece poco difuso o preciso, sobre todo por el tema de hacer de los valores europeos valores más globales y que no sea tan pues una manera de verlos internos y ese repliegue quizá proteccionista, no en cuanto comercial, sino a proteger los valores solo dentro y no solo fuera. Entonces yo creo que en el caso de la definición a mí me gusta más global, es un comentario propio y bueno, espero que esto haya servido para estimular un poco el debate y de nuevo muchísimas gracias, Mercedes. Pues muchas gracias. Pero antes de responder, Mercedes, para facilitar que la audiencia pueda expresarse, vamos a recoger dos preguntas más, la de la profesora Aldecoa y la profesora Maricruz Arcos. Muchas gracias. Yo, más que debatir en torno a algunas cosas que tengo una visión algo distinta, quiero hacer una intervención aclaratoria en relación a la conferencia. Previamente, debo decir que me ha parecido espléndida la intervención, muy completa, llena de sugerencias. Pero yo quiero hacer alguna observación en torno a la conferencia. En mi calidad de representante de la sociedad civil en la conferencia y, sobre todo, de haber participado en el primer pleno y estar en contacto con gran parte de los miembros de la conferencia. Aquí surge una primera cuestión que tú has dado por hecho, que es el tema de que hay que entender que no va a haber reforma de los tratados. O que tú estabas en la hipótesis... No. Pues entonces te he entendido mal. Ahora lo digo. O te has pronunciado mal. De que hay que pensar en que de momento no se plantea ese tema. Lo primero que debo decir es que ahora mismo en la conferencia hay dos o tres posturas. Hay un grupo, especialmente el grupo Spinelli, al que pertenezco, pero no coincido con ellos en este punto, que están dando por hecho que tiene que haber un avance de reforma de los tratados en clave federal. Actualmente el grupo Spinelli tiene, según ellos, más de la mitad de los representantes del Parlamento Europeo. Y en todo caso, Verhofstadt, que es su líder, pues da por hecho esta situación. Saben ustedes que Verhofstadt quería ser el presidente de la conferencia y, sin embargo, al final es el copresidente de la conferencia. Porque al final no es Sassoli, es Verhofstadt el que actúa, el que decide, el que manda, el que se le ve. Dicho sea de paso. Entonces, la primera cuestión es que este grupo da por hecho la reforma de los tratados. Sin embargo, estamos otro grupo que entendemos que hay que reformar los tratados. Pero, sin embargo, no hay que darlo por hecho. Porque necesitamos una masa crítica de convencer a los miembros del plenario que no lo tienen claro. Por lo tanto, es un proceso abierto, que lo que hay que ver es qué es lo que hay que cambiar.
Y después, al final, si les hemos convencido, les haremos ver que hay que reformar los tratados. Yo me encuentro en ese grupo. Hay un tercer grupo que precisamente ha surgido como consecuencia del primer grupo, de que quieren la Europa federal, incluso hablan de una constitución federal para Europa, que claro, que ha saltado, que son los 13 o 14 líderes europeos que habrán visto ustedes, que han hecho una manifestación precisamente que no se toque nada los tratados, sino que en la medida de lo posible vayamos para atrás y que haya una devolución de políticas. Quería dejar claro esas tres posiciones. Yo creo que hay que reformar los tratados, que hay que hacer avances federales, pero sin embargo no hay que decirlo. Y eso es como en todo en la vida. Cuando uno quiere una negociación, hasta con un hombre o una mujer, él no tiene que decir sus intenciones el primer día. Tiene que ir mandar flores, tiene que mandar bombones, tiene que ir preparando la situación. Esa es la situación en la que nos encontramos, en que no tenemos que perder de vista la posibilidad de reformar los tratados, pero de momento no tenemos que dar por hecho, porque hay que ganarse a los que no creen en esto. Haría también otra observación respecto a la posición de los Estados. Yo oyéndoles allí, yo no tengo esa impresión que sale en los medios de comunicación españoles, que hay un grupo fuerte en contra de la reforma de los tratados. Por lo menos no lo dijeron. Fueron muy pocos. Incluso la crónica propia del Parlamento Europeo respecto a lo que habían dicho sus representantes no coincide con la realidad. Y así he comentado con algunos de los miembros que estuvimos allí presentes. Fueron muy cautos. Y sin embargo, los países principales dieron por hecho que había que reformar los tratados. Es decir, que Francia, Alemania, España, Italia y alguno más dieron por hecho esa situación. Esto es importante para no dar por hecho lo contrario, de que hay un bloqueo. Y les puedo decir otra confidencia más, que no sé si la podría decir en público. Cuando el secretario de Estado actual, hace un año español y medio, llegó, tuvimos la primera conversación que yo fui con alguno de vosotros, creo que con Jan, él fue, creo que tú te acordarás, muy claro que eso ni hablar, que eso era intocable, que lo mismo que se podía echar para adelante se podía echar para atrás. Un año y medio, un año y 3 meses, dice otra cosa muy distinta, y la dijo en público, que es que, ¿por qué no? Que habrá que ver, pero que desde luego España está en los primeros, en la línea en que hay que avanzar. Esto es importante para entender también la situación que hay. Se me ocurrirían muchas cosas en las que tengo desacuerdos. No desacuerdos, sino otro punto de vista. Pero no es el momento. Quería hablar en mi calidad de representante de la sociedad civil, de vosotros, en la conferencia, y contaros lo que he visto y lo que se vive. Y se me ocurrían algunas cosas más, pero como ahora hay que debatir sobre la política exterior, de momento me guardo otras consideraciones para el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Maricruz Arcos. Y en tanto llega el micrófono, pues anticipo que va a ser difícil que podamos hacer un segundo turno de 3 preguntas, porque nos ha llegado un mensaje que debemos desalojar a -10, porque tienen que limpiar la sala antes de la siguiente sesión. Pacta sunt servanda, claro que sí. Bueno, pues en ese caso, la profesora Maricruz Arcos tiene la palabra, y si alguien quiere intervenir después, igual tenemos unos minutos. Lo siento, seré todo lo breve posible ante esta sugerente y provocadora presentación de Mercedes, como siempre, que me ha parecido interesantísima, pero no sé si ahora me apetece más comentar la posición de Pachi Aldecoa respecto a la reforma de los tratados. Es decir, me tenéis nerviosa aquí esta mañana y siento de verdad que siempre se nos queden en estas cuestiones la parte del debate o del diálogo, que creo que es lo más enriquecedor, en 5 minutos. Sí, pido un tiempo, no sé si después de cenar o cuando os parezca, que tranquilamente, que nos sirva para discutir estas cuestiones. Brevísimamente, y bueno, pues centrándome en lo de Mercedes, lo de reforma de los tratados, citaría a Santa Teresa, ¿no? En tiempos de tribulación no haced mudanza, o virgencita que me quede como estoy. Vamos a intentar sacarle
todo el partido posible a los tratados, porque a mí me da mucho miedo algunos de nuestros socios, qué es lo que pueden hacer con nuestros tratados, de nuestros socios que ahora mismo están enseñando las orejas al lobo, o de los que todavía no se lo están enseñando, porque mientras sean Hungría, Chequia, nos puede dar Polonia, nos puede dar más o menos, decir, lo podemos arrinconar, cuando sea Francia, a lo mejor no. Entonces, el secretario de Estado francés ha dicho bien claro que quiere reformar los tratados, lo dijo en público. Pero Pachi, el secretario de Estado francés de hoy probablemente no sea el secretario de Estado francés después de las elecciones, y eso es lo que... Bueno, seguiremos con eso. Respecto a la posición de Mercedes, sabes que soy una fiel defensora de la cooperación reforzada, que hice allí un canto en nuestra reunión de la EBDIRI de Bilbao, defendiendo que hace falta la cooperación reforzada, sobre todo en ese sentido transversal que desde el International Handelschaft estamos manteniéndolo en la Unión Europea para la política exterior. Pero la cooperación reforzada no se nos puede olvidar nunca que es el último recurso. Siempre que podamos utilizar el método Barnier y digámoslo alto y claro, el método Martínez Arberola, que Clara Martínez Arberola, española de pro en la delegación de Barnier, creo que la que más ha hecho por el método Barnier, que en fin, más que el propio Barnier, que me parece un señor espectacular, pero que digamos también que hay una española con una posición muy potente manteniendo este método. Este método, acompasado del método de los Team Europe para ejecutar esa estrategia política, me parece el objetivo al que tenemos que tender. Que no se nos olvide que la cooperación reforzada sería, si no funciona el método Barnier para todos, vamos a hacerlo con la cooperación reforzada. Bienvenida a la cooperación reforzada, porque menos es nada, pero bueno, vamos a conjugar eso. Por lo demás, bueno, me encantaría pasarnos horas discutiendo esto. Muchísimas gracias. Gracias. Mercedes, por favor. Bueno, pues rápidamente la cantidad de cuestiones que se han planteado aquí. Liderazgo de la Unión Europea durante la pandemia en la respuesta global. Vale, pero yo creo que aquí, cuidado, tenemos que ser enormemente, diríamos, cautos y omnicomprensivos. Es cierto que durante la pandemia la tristeza es que ninguna de las instituciones multilaterales han funcionado. Y no han funcionado porque los Estados miembros no han querido, es decir, nos dejan de ser instrumentos de los Estados miembros. Es cierto que las únicas lucecitas en estas tinieblas tremendas han sido lideradas por la Unión Europea. La iniciativa ACT con el programa COVAX de la OMS, pero fijaos cómo ha sido que tiene que terminar recurriendo a financiación privada y que el número de que participa más allá de los europeos es despreciable. Y desde luego su ambición pues es que es para echarse a llorar si pretendemos vacunar a los países en vías de desarrollo con esa iniciativa. La cumbre de la salud de la OMS a instancias italianas, de acuerdo. Es cierto que los europeos somos los únicos que nos hemos movido, igual que somos los únicos que nos hemos movido dentro de nuestra organización regional. No ha habido ninguna otra organización regional que haya ido más allá de las declaraciones. Pero creo que también muestra esto un poco nuestra impotencia, que no somos capaces de sumar a todos los demás, a los pesos pesados de la cooperación internacional. No somos capaces de movilizar a la ONU. Y esto se me ocurrió hacer la valoración, ¿no? Por ejemplo, Consejo de Seguridad, ¿cuántas resoluciones sobre la COVID? Una pidiendo un alto el fuego por motivos humanitarios o los conflictos en curso. Es para echarse a llorar. La cooperación internacional está destrozada y es para echarse a llorar. Siguiente cuestión, el vacío de poder. Vamos a ver, no me estoy hablando de un vacío de poder en los asuntos cotidianos, sino que estamos hablando en este momento de una gran iniciativa política de profundización. Es decir, cuando la locomotora europea coge velocidad para empezar a transitar por lo desconocido, por los abismos insondables. Y para eso siempre hace falta liderazgos muy, muy fuertes y muy potentes. Y en este momento, aunque haya compromisos, Pachi, nos falta la gente con la capacidad de arriesgar su capital político
para arrastrar a los demás. Y eso solamente vamos a poder con los liderazgos que salgan muy fuertes y muy potentes de estas siguientes elecciones. Y yo creo que van a llegar. Y además creo que en este momento tenemos el viento de cola hacia la... Por eso creo que tenemos que estar preparados con propuestas, porque tenemos el viento de cola y hay que aprovechar los contextos para cuando se, como quien dice, limpien esas incertidumbres. Pero mientras no tengamos gobiernos sólidos en Alemania y en Francia, nadie se va a mover. Porque ¿para qué te vas a arriesgar? Primero hay que ver lo que van a hacer los potentes, ¿no? El concepto global. Mira, es otra palabra que también barajé y deseché. Y te voy a decir por qué la deseché. Porque en el fondo hablamos de Europa global, Europa regional, cuando valoramos el alcance de la política exterior, cuando establecemos el proyecto de política exterior que tienen cada uno de los autores. Quiere ser una potencia global, quiere ser una potencia regional. Y como quería una cuestión que es más ontológica, cómo debe ser el actor internacional y por qué debe ser así, he desechado ese concepto global, ¿vale? Porque además me da igual donde actúe Europa, lo que tiene que tener claro es por qué quiere actuar y por qué debe actuar. La hipótesis de rechazar la reforma de los tratados, yo estoy trabajando al día de hoy, por los vacíos de poder y por la falta de, ¿cómo diría yo?, de consenso entre los Estados miembros. Yo no creo que en el corto plazo podamos ver una reforma de los tratados. Otra cosa es que lo desee, por supuesto que lo deseo. También recordaría otra cosa, los procesos de reforma de los tratados siempre son muy, muy, muy largos. Y sin embargo creo que lo que yo propongo se puede empezar a aplicar a partir de mañana, porque funciona con los mimbres que tenemos hoy día. Solamente hace falta voluntad política y atraer la voluntad política a partir de un proyecto, a partir de una ganancia. Y además, si te das cuenta, lo que he hecho yo es lo que discutimos la última vez que estuvimos charlando sobre estos temas, sobre si era más inteligente plantear un método federal, construyamos la casa desde arriba con un pacto, o un método supranacional, un método funcionalista. Identificamos un problema, formulemos el problema, las posibles soluciones al problema y las ventajas a las soluciones del problema. Y lo que yo he seguido hoy es un método funcionalista, Bachi. Así que lo que dices tú no es incompatible con lo que he planteado yo. Y en la reforma de los tratados, yo lo que temo en este momento, y por eso digo que será un proceso largo de convencer a unos y otros, es, lo voy a decir en una palabra clara, el chantaje de los piratas. Y todos sabéis a qué me estoy refiriendo. ¿La cooperación reforzada como último recurso? Sí, pero no solo como último recurso. Muchísimas veces ha funcionado como caramelito para atraer a los más reticentes. Por eso creo que puede ser interesante, y fijaos, ha habido cantidad de negociaciones. Por ejemplo, recuerda antiguamente, además el Orza nos lo contaba, la euroorden. La euroorden se planteó inicialmente como una cooperación reforzada y al final todo el mundo subió a bordo, ¿no? Esa idea de busquemos a los voluntarios, los que tienen una motivación, porque además en muchos ámbitos regionales, por ejemplo, política antártica de la Unión Europea, posiblemente los españoles ni nos van ni nos viene, pero pongámonos de acuerdo en apoyar a los estados nórdicos que sí tienen un interés directo y en protegerlos de Rusia. Creo que puede ser un método para ir sumando y aunando voluntades. Gracias. Pues muchas gracias, Mercedes. ¿Perdón? Ok, pues vamos acabando. Afortunadamente, el resto de las sesiones no van a tener esta restricción que coincide con el elemento común, ¿no?, de los cursos. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un buen comienzo y se han planteado ahí unas cuestiones de mucho interés, ¿no?, como por ejemplo si podemos hacer este ejercicio, ¿no?, de pensar y hacer propuestas sobre la hipótesis de la no reforma o por el contrario, ¿no?, dejar abierta esa posibilidad también, que yo creo que pues es muy importante, naturalmente. En todo caso, pues bienvenidas sean, como lo han sido ahora, serán también las intervenciones que pueda haber en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Mercedes.